Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para un vídeo súper interesante porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de drama, amor, secretos y sobre todo, mucho suspenso. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a desentrañar qué pasó después de esa famosa promesa, esa promesa que todos recordamos y que tanto nos hizo soñar, te encontraré. Sí, esa promesa que resonó en nuestros corazones de fans. ¿Qué ocurrió después? ¿Se cumplió? ¿O se quedó solo en palabras al viento? Antes de que sigamos, como siempre, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco y emocionante para ustedes, así que no te lo pierdas. Vamos a darle juntos al botón de suscribirse. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Kerem y Hande. Te encontraré. Uf, solo de recordarlo se me pone la piel de gallina. Recordemos un poquito el contexto. Esta frase, esta promesa, se hizo eco en el momento en que su relación, al menos la que conocíamos públicamente, estaba llegando a su fin. Los rumores, las especulaciones, las fotos, todo apuntaba a que el cuento de hadas que habíamos visto florecer en el set de Senkalkam estaba a punto de terminar. La serie, un fenómeno global, no solo catapultó a ambos a la fama internacional, sino que también creó una conexión palpable que trascendió la pantalla. El romance entre Eda y Serkan se convirtió para muchos en una proyección de sus propios sueños románticos, alimentados por la química innegable entre los actores. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué significa realmente esa promesa? ¿Era una forma de decir, a pesar de todo, siempre estaremos conectados? ¿O era un hasta luego disfrazado de esperanza? La verdad es que desde entonces los medios y los fans han estado analizando cada movimiento de ambos, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, buscando pistas que nos revelen el verdadero significado detrás de esas palabras. Cada like en Instagram se convertía en un titular, cada declaración ambigua en una teoría conspirativa elaborada por la legión de fans, ávidos por encontrar señales de una posible reconciliación. La presión mediática era asfixiante, un microscopio constante analizando cada gesto, cada palabra, en busca de la verdad oculta. Pero seamos honestos, aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque la vida de las celebridades es, en gran medida, un misterio para nosotros. Solo vemos la punta del iceberg. No sabemos qué pasa realmente detrás de cámaras, qué se dicen, qué sienten. Así que gran parte de lo que vamos a hablar hoy son interpretaciones, análisis basados en lo que hemos visto y oído, pero sin tener la certeza absoluta de lo que realmente ocurrió. Intentaremos reconstruir la historia basándonos en las migajas de información que hemos recopilado, pero siempre teniendo en cuenta que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas profesionales. Han protagonizado nuevas series, han asistido a eventos, han viajado, cada uno por su lado. Y obviamente han estado en el ojo del huracán mediático con rumores constantes sobre nuevas relaciones, nuevos proyectos y por supuesto, la eterna pregunta: ¿volverán a estar juntos? La sombra de Senkalkam seguía proyectándose sobre ellos, un legado imborrable que definía sus carreras y a la vez, les pesaba como una losa. Kerem, por ejemplo, ha estado muy activo en proyectos internacionales, demostrando su talento y carisma en diferentes escenarios. Lo hemos visto hablando inglés fluidamente, codeándose con grandes figuras del cine, proyectando una imagen de hombre seguro y exitoso. Y claro, los rumores sobre posibles romances no han faltado. Se le ha vinculado con varias actrices, pero hasta ahora, nada confirmado. Su imagen pública se ha consolidado como la de un actor versátil y ambicioso, buscando nuevos retos y horizontes más allá de la televisión turca. Las revistas de moda lo adoran, y su presencia en eventos internacionales es constante. Hande, por su parte, ha continuado su carrera en Turquía, protagonizando series muy exitosas y consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Su belleza y talento son innegables, y su presencia en redes sociales es arrolladora. También se le han atribuido varias relaciones, y bueno, ya sabemos cómo funciona esto, los medios siempre están buscando la siguiente gran historia de amor. Su estilo se ha convertido en un referente para miles de jóvenes, y las marcas se pelean por tenerla como imagen. Su influencia en la cultura pop turca es inmensa.
Pero volviendo a nuestra pregunta original, ¿qué pasó después de Te encontraré? A mi parecer, creo que la respuesta es depende. Depende de cómo interpretemos esa promesa. Si la entendemos como una promesa de volver a estar juntos románticamente, entonces, hasta ahora, no se ha cumplido. No hay evidencia de que Kerem y Ande hayan retomado su relación. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones explícitas, ni siquiera rumores creíbles que apunten en esa dirección. La realidad, al menos desde la perspectiva pública, es que sus caminos han seguido direcciones diferentes. Pero si la entendemos como una promesa de seguir conectados de alguna manera, de seguir apoyándose mutuamente, de mantener un vínculo de respeto y cariño, entonces, quizás sí se ha cumplido. Porque a pesar de la distancia y de los rumores, siempre ha habido gestos sutiles, mensajes indirectos, guiños que nos hacen pensar que, a pesar de todo, sigue habiendo algo especial entre ellos. Es como si existiera una conexión invisible, un lazo que no se ha roto por completo, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido. Por ejemplo, recordemos que ambos han mantenido silencio sobre su ruptura. No han salido a hablar mal del otro, no han alimentado el drama. Al contrario, han optado por el silencio y la discreción, lo cual es bastante inusual en el mundo del espectáculo. Y ese silencio en sí mismo puede ser una forma de proteger algo valioso. En un mundo donde las rupturas suelen convertirse en espectáculos mediáticos, su decisión de mantener la privacidad sobre su vida personal es digna de admiración. También hemos visto pequeños gestos, como likes a publicaciones del otro, comentarios sutiles en entrevistas, miradas cómplices en eventos públicos, detalles que para un fan atento, son como migajas de pan que nos permiten seguir alimentando la esperanza. Un me gusta en una foto de Instagram puede parecer insignificante, pero para los fans es una señal de que la llama no se ha extinguido por completo. Una mirada rápida en un evento público puede ser interpretada como un indicio de que todavía existe una conexión especial entre ellos. Pero, insisto, todo esto son interpretaciones. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasó y lo que realmente sienten. Y quizás nunca lo sepamos. Quizás su historia de amor, o su historia de amistad, siga siendo un misterio para nosotros. Y quizás sea mejor así. Dejar que la magia de su relación permanezca en el ámbito de lo privado, protegida de la voracidad mediática. Lo que sí podemos decir con certeza es que Kerem y Ande dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Su química en pantalla era innegable, su historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas, y su ruptura nos dolió a todos. Pero así es la vida, ¿no? Las cosas cambian, las personas evolucionan, y a veces los caminos se separan. A veces el amor no es suficiente para superar las dificultades y los desafíos que impone la vida. Y quizás al final, lo más importante no es si volvieron a estar juntos o no, sino el recuerdo que nos dejaron, la magia que crearon juntos, y la esperanza de que, a pesar de todo, el amor verdadero existe. Que el amor puede ser fugaz, pero también intenso y transformador. Que el amor puede dejar una marca imborrable en nuestras vidas, incluso cuando ya no está presente. Así que, para resumir un poco, Te encontraré, sigue siendo una promesa en el aire. Una promesa que quizás se cumplió de una forma diferente a la que esperábamos, pero que sigue resonando en nuestros corazones. Kerem y Ande han seguido adelante con sus vidas, pero su historia siempre estará ahí, como un recordatorio de que el amor puede ser hermoso, pero también complicado y efímero. Y que a veces las promesas se cumplen de maneras inesperadas. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Existe alguna posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a trabajar juntos? ¿Podría un nuevo proyecto reavivar la llama entre ellos? Esa es otra pregunta que se hacen constantemente los fans. Imaginar una nueva serie o película protagonizada por ambos es un sueño recurrente para muchos. Sin embargo, las agendas de ambos actores son cada vez más exigentes, y la posibilidad de coincidir en un proyecto parece remota. Además, la presión mediática y las expectativas del público podrían ser demasiado grandes para soportar. Cualquier proyecto que involucrara a Kerem y Ande sería analizado al milímetro, y cualquier mínimo gesto sería interpretado como una señal de reconciliación o conflicto. La carga emocional sería enorme. En definitiva, el futuro de Kerem y Ande es incierto. Lo que sí sabemos es que ambos seguirán brillando con luz propia, cada uno a su manera. Y que su historia, con sus luces y sombras, seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la historia de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la promesa se cumplió? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre la ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a seguir trayéndoles contenido interesante y divertido. Juntos podemos seguir explorando los misterios del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.